Hola, hola, buenas noches, gente. Estamos aquí para echar la conversadita de la noche de hoy. Si te gusta venir a ver nuestros videos, si ya conoces el canal, dame like al principio del video, suscríbete si no lo has hecho, activa las campanitas y regresa siempre por aquí para que Titi te lo cuente. Señores, yo les dije ayer, voy a ver si arreglo un poquito esto porque yo me veo medio lejos. Eh, yo les dije ayer que hoy íbamos a hablar de, eh, de las escuelas en Cuba, de las situaciones por las que pasó mi hija a raíz de que ha salido Angelina a desmontar eh, la, la buena opinión que pueda tener alguien de los maestros en los Estados Unidos o de la educación en este país donde se educó, se terminó de educar ella porque según dice Angelina, ella está en este país desde los 10 años. Si usted está en este país desde los 10 años, mucha experiencia con los maestros en Cuba no debes haber tenido porque supuestamente tú estudiaste en Cuba hasta el quinto o sexto grado, a mucho dar. O sea, Angelina debe haber dado en Cuba clases solo en la primaria. Yo te voy a contar de cosas que pasaban en las escuelas en Cuba y te voy a contar desde mi experiencia como madre, que salí de Cuba con 42 años y que estudió mi hija en Cuba desde la primaria hasta el preuniversitario. Entonces, yo sí sé todas las cosas que están pasando en Cuba, que pasaban en Cuba hasta hace 7 u 8 años atrás, que es lo que llevo en este país. Va a ser 8 años el año que viene. O sea, yo sí tengo la experiencia reciente de lo que es vivir en Cuba, de lo que es lidiar con los profesionales de la educación en Cuba y te la vengo a contar. Puedo decirte que como en todos los lugares hay personas buenas y hay personas malas, hay personas queriendo hacerlo mejor, hay personas poniendo de su parte y hay personas a las que no le interesa nada, que son la mayoría. Hay personas que no tienen la vocación de enseñar y están en las aulas. Hay personas que incluso no sienten ningún amor ni ningún respeto por la infancia y por los niños de ese país. Y eso lo viví en Cuba, como les dije, hasta hace unos años atrás. Mi hija salió de Cuba con 17 años, o sea, estudió hasta el preuniversitario. Y te puedo decir que en la primaria pasaron cosas tan desagradables que tuve que parar en el Ministerio de Educación dando un bateo, dando un bateo a los cubanos con mucha decencia, con mucha responsabilidad de cada cosa de la que fui allí a hablar, pero siempre diciendo la verdad. Y llegué al punto de decir allí que mi hija no iba más a la escuela hasta tanto yo como madre no me sintiera segura de que mi hija estaba en esa escuela de manera segura y que no le iba a pasar nada. Porque si yo tenía que estar en mi casa pensando que a mi hija me le iban a matar en la escuela, no la iba a mandar más a la escuela. Asimismo fui yo al Ministerio de Educación y fui y lo dije. Y se hizo una investigación en aquella escuela, investigación que dio al traste con que por lo menos la directora de la escuela fue sacada de esa escuela. Si la llevaron para otra escuela, no sé, porque sabemos que en Cuba la gente mediocre, la gente que hace daño no es destituida de sus cargos, sino que las mueven de los lugares a conveniencia, porque generalmente
No digo que sea en todos los casos, hay maestros y todavía incluso cuando mi hija estaba en la primaria conocí y aún en el pre conocí maestros buenos, conocí personas que aún sentían por su profesión y que trataron a mi hija con mucho cariño y con mucho amor, a los que tengo que agradecerles muchísimo, pero no fueron todos, no fueron todos, señores, porque la educación en Cuba se ha depauperado. En nuestro país habían dos cosas de las que el gobierno se podía vanagloriar, y esas eran la educación y la salud. El tema de los hospitales, de la salud pública, de los insumos médicos, de la atención al paciente, lo podemos tocar otro día, pero hoy estamos hablando de lo que es educación. Yo creo que con todas las imágenes que nos ponen día a día en cualquier programa de estos que se dedican a criticar la dictadura, cualquier programa de estos pone imágenes de hospitales cubanos y estamos cansados de ver la falta de higiene, la falta de recursos, todo, e incluso de escuchar a personas quejarse en nuestro país porque no tienen sus medicamentos, porque no llegan a tiempo los insumos a las farmacias para que haya una repartición a tiempo de los medicamentos básicos que necesitan personas. Incluso yo misma he compartido muchísimo en mis redes sociales personas, madres o padres, familiares desesperados en Cuba pidiendo un medicamento para niños que padecen de epilepsia, que convulsionan, y no encontrar los medicamentos. Y la gente estar en las redes solicitando que alguien por caridad le haga el favor, aunque sea de vendérselo, estos medicamentos. Entonces, de lo que es la salud, señores, es un tema tan extenso que podemos tratarlo otro día, pero hoy venimos a hablar de mis experiencias con la educación y con todo el trayecto de mi hija, las cosas que pasaron en la escuela. Yo pudiera estar hablando aquí 3 meses de las situaciones de mi hija en la escuela. Miren, mi hija en la escuela primaria, donde estudió mi hija, que me quedaba frente a la casa, lo mismo, un día se metió un marido borracho de una profesora y dio un golpe en la puerta o le dio un empujón a una puerta y una niña terminó golpeada. Yo recuerdo que los padres de esa niña, como ocurre tanto en nuestro país, los padres de la niña no hicieron nada. Cuando yo fui a recoger a mi hija a la escuela, que vi la algazara y la cosa, que incluso vino la policía a la escuela y yo fui a recoger a mi niña a la escuela, yo recuerdo que una de las maestras me comentó lo que había pasado y me dijo una cosa tan fea, tan buena maestra que es fulana, y mira lo que ha pasado, el marido borracho por problemas de celos se ha metido aquí a la escuela, ha dado un empujón en la puerta y ha golpeado a una niña. Y yo dije, bueno, ¿y los padres de la niña? No, los padres de la niña no van a hacer nada por cariño a la maestra, por consideración, pero si esa gente les da por hacer algo, así me dijo la que era maestra de mi hija en ese momento. Y estábamos hablando de eso porque la señora que tuvo ese incidente, que el marido entró a la escuela, que la niña terminó golpeada, había sido maestra de mi hija y una maestra muy buena, de la cual guardo muy buenos recuerdos, pero que pasó 1 año o 2 y se vio este incidente en la escuela. Un problema, el tipo borracho, bravo con la mujer, fue a la escuela y una niña terminó golpeada. Y como recurrentemente ocurre en Cuba, los padres de la niña no hicieron nada. Señores, yo aquí vuelvo a llamar la atención sobre esto. ¿Cómo es que los padres en Cuba dejan sus niños solos en la calle?
le dan toda la potestad a la escuela o confían ciegamente en la escuela. Luego pasan las cosas y están queriendo volverse locos, queriendo rasgar sus vestiduras. A los niños no se les quita el ojo de encima. Yo les digo, yo vivía frente a la escuela y yo era una mamá insoportable. Y viviendo frente a la escuela, mi hija pasó por miles de cosas. Desde que un niño le amagara con un bisturí en la cara prácticamente, que le pudo cortar la carita. Otro día otro niño, mi hija llegó a la casa con golpeada también porque otro niño la golpeó. A mi hija le cortaron el pelo en la escuela porque estaban los niños trabajando con tijeras y el niño que estaba sentado detrás de ella le cortó la trenza. Entonces, cosas que pasaban en la escuela, y como mismo digo eso, les puedo decir que mi hija tuvo maestras excelentes. Ya le digo, la maestra de mi hija de preescolar, una maestra que se portó con mi hija súper bien. Yo recuerdo cuando mi hija fue a entrar a la escuela, alguien me dijo, ay, ¿por qué no la pones con la maestra fulanita? Que era la maestra de más experiencia y en la que todo el mundo confiaba y todo el mundo que tenía más o menos influencias o que conocía a la dirección de la escuela, quería, iba y hablaba. Y yo que vivía enfrente de la escuela, todo el mundo me decía, ¿por qué no hablaste para que te la pusieran con fulana? Y yo dije, ella va a caer con la que caiga. Yo no voy a hablar con nadie para que la acomode ni nada. Señores, a veces en la vida uno tiene que dejar que las cosas fluyan. Pues mi hija cayó con esa maestra y todo fue perfecto, y por lo menos el tiempo que mi hija estudió, el primer año en la escuela fue muy bueno con ella, pero después sucedió esto. Lógicamente que no fue culpa de la maestra que su marido sea un borracho, que se meta en su trabajo y que golpee una puerta y termine una niña siendo golpeada. Eso no es problema de la maestra, pero son problemas familiares que vienen a dar al trabajo y que terminan afectando a un niño, sobre todo más cuando usted trabaja en un lugar donde hay menores. Hay que buscar evitar esas cosas. Esa niña, asimismo, como fue un golpe, recibió un golpe, pudo haber pasado cualquier otra cosa, o el tipo puede haber venido verdaderamente loco y haber hecho cualquier otra cosa. Entonces son situaciones, por eso se llamó la policía. Luego sucedió lo de este niño que le cortó el pelo a mi hija en la escuela. Sucedían cosas en la escuela tan desafortunadas y tan peligrosas como que, oye, pero vas a empezar a hablar alto hoy otra vez. Sucedían cosas tan desafortunadas y tan peligrosas como que un niño amenazara a la otra con un bisturí, le hiciera así en la cara prácticamente. Sucedían cosas como que una niña, cuando estaban en el horario de dormir, en las escuelas primarias en Cuba, en los primeros años, creo que es hasta segundo grado por ahí, les ponen un catrecito y los acuestan al mediodía un ratico. Y una de las niñas le dijo a un varoncito que se bajara los pantaloncitos y que pasara por todos los demás niños que estaban durmiendo y que jugara con su cosita con los demás niños. Una niña hembra era la que le indicaba al varón cómo debía hacer para fastidiar a los otros con sus órganos. Ya no lo voy a explicar más porque bien feo lo que sucedió. Yo recuerdo que ese día mi hija no fue a la escuela. Yo creo que Dios ha protegido a mi hija. Y ese día mi hija tan chiquita, imagínense, niños de tercer grado. Y la maestra que tenía mi hija en ese momento había sido maestra de mi esposo. O sea, era una maestra de experiencia, de las mejores maestras que tuvo mi hija, de las que me siento orgullosa que hayan estado en la vida de mi hija. Y
yo fui a llevar a mi hija a la escuela y la maestra me dijo, ay, menos mal que ayer Lía no vino, porque aquí sucedió, yo me tuve que ir porque yo también me sentí mal y aquí sucedió una cosa tan horrenda y la maestra me contó que había sucedido y lo que había sucedido. Y señores, esas cosas suceden en Cuba porque hay niños que viven, como les expliqué ayer, en esos apartamenticos de un solar de 4x4 hasta 3 generaciones, y hay niños que ven cosas que no tienen que ver, ven a los padres haciendo cosas que a veces los padres se creen que los niños están durmiendo y no tienen el cuidado, y por eso los niños salen a manifestarse de esas formas que aquí usted ve que los niños se crían, a veces la gente dice, porque aquí en los Estados Unidos los niños son grandes ya, tienen 14, 16 años y son como medio abobatados. Dicen la gente que se creen que son muy avispados. Y entonces dicen, aquí los muchachos son medio abobatados. No, aquí los muchachos no son bobos. Aquí los muchachos lo que son niños, los niños son niños y son criados como niños sin tener que ver cosas que aún no les pertenece ver y sin tener que enterarse de cosas que aún no les pertenece enterarse. Y señores, esta es parte de la lucha y por eso es uno de los motivos por los que tenemos que votar por Otaola. Otaola lo dice en su campaña, que no está de acuerdo con la sexualización de la infancia. Estas cosas son muy importantes que las tengamos en cuenta. En Cuba, eso está pasando hace rato. Cosas que los niños hacen y que la gente los ve y piensan que eso es maravilloso. Yo recuerdo que entre las cosas que le pasaron a mi hija estoy todavía en la primaria, aún dando clases con esa maestra que les cuento de las mejores maestras que tuvo mi hija y a la que le estaré eternamente agradecida y que donde quiera que ella esté, que ya no está en este plano, pero que Dios la guarde. Y esa maestra un día me mandó a buscar a mí a la escuela para darme la queja de que mi hija no quería participar en un baile que había en la escuela, siendo mi hija una niña que siempre fue proactiva, que siempre participaba en todo, que estaba dando clases de baile desde que empezó en la escuela. Y entonces los maestros lo sabían y les gustaba mucho que ella participara porque tenía técnica para hacerlo. Y la maestra me dice, no, porque estamos montando una coreografía para celebrar, no sé si era el 4 de abril, el Día de los Pioneros, algo de eso, y ella no quiere participar. Y yo le digo, ¿y qué coreografía es? No, porque se está montando. Yo más o menos tenía una idea porque, señores, en la escuela a mí me quedaba frente a la casa. Y en esa escuela todos los años, para el 4 de abril, se hacía la misma coreografía y era con la música de Adalberto Álvarez, aquella canción que empezaba como con una música de los orichas, que era como una onda santera, aquella que decía ahí, vas a consultarte por la madrugada, esas cosas. Y nosotros de toda la vida, mi hija nació, mi hija fue presentada en la iglesia, mi hija siempre tuvo el aquello de que ella iba a la iglesia, de que nosotros creíamos en Dios y sin denigrar la religión de nadie ni la creencia de nadie, ella en nuestra casa no veía eso y sabía que nosotros no era eso en lo que teníamos puesta nuestra fe. Y mi hija le dijo a la maestra que ella, además de que disfrazaban a los niños con trajes de esos como de saco, de colorines, de esos como se visten las personas de la religión afrocubana. Mi hija dijo que no iba a participar y yo fui llamada a la escuela porque sencillamente mi hija, siendo una niña, dijo que no iba a participar y fui llamada, ya les digo, por esa maestra que tanto cariño le tengo aún. Cuando yo fui llamada a la escuela por eso y la maestra me dijo, no, porque ella no quiere participar, yo le dije, si ella no quiere participar, yo no la voy a obligar. Y tú sabes que nosotros somos cristianos y que yo no estoy de acuerdo con esos bailes y esas cosas. Y a mi hija nadie me la va a disfrazar de tela de saco ni de nada de eso, señores. Y aquí
Yo no estoy denigrando ninguna religión, pero es mi posición y es mi derecho a creer en lo que yo quiera. Igual que usted puede creer en eso, a mí no me importa. Yo no le digo que no debe ser, ni me meto en eso, pero usted igualmente tiene que respetar la mía. En la escuela de mi hija se desarrollaban esos bailes y yo fui llevada a la escuela porque mi hija no quería participar en ese tipo de cosas. Y yo le dije a la maestra, ella no quiere y yo no la voy a obligar, porque además yo tampoco estoy de acuerdo con que a los niños, porque a la iglesia donde nosotros íbamos, ni siquiera mi hija fue presentada en la iglesia, pero no fue bautizada hasta después que ella tuvo 15, 16 años. Es que sí, 16 años. Mi hija se bautizó antes de nosotros venir para acá. Porque se espera que los niños o que las personas estén en su facultad de asimilar lo que están haciendo y si quieren ser bautizados o no. No se bautizan en mi iglesia, en la iglesia donde yo iba. Se hace de esa manera. Entonces, como yo no estaba de acuerdo con que a los niños se le adoctrinara de ninguna manera, ni en la fe, ni en una creencia política, no lo iba a permitir con mi hija. Y eso, de alguna manera, a pesar de la buena relación que yo tenía con la maestra, a pesar del cariño que nos teníamos, porque ya le digo, la maestra había sido maestra de mi esposo, yo fui llevada a la escuela para tener de cierta manera ustedes saben cómo es, una reunioncita, un vamos a aclarar puntos porque tu niña no quiere participar. Entonces, señores, son cosas que pasan. Luego, mi hija deja de estar ya al cuidado de esta maestra porque tiene que pasar a otros grados, que ya tiene que verse con otras maestras y comenzaron los problemas. Recuerdo que mi hija tuvo una maestra de estas de las llamadas emergentes y aquella muchachita que era una muchachita, no era una maestra, era una muchachita que estaba tal vez en el que se creó para los maestros que iban a estudiar eh, licenciatura en educación luego, pero ya desde el pre los ponían en un aula a dar clase. Señores, esta mujer escribía súper mal. Tú llegabas y tú veías en la pizarra los errores ortográficos. Era de estas personas que no es por nada, yo le tengo mucho cariño a todos los cubanos, de hecho, por eso estamos aquí hablando de Cuba. Y para mí todas las personas tengan más o menos educación o más o menos habilidad para una cosa o la otra son iguales, pero en La Habana se usa mucho y la gente que como que no fueron muy aventajaditos en la escuela acostumbran a escribir como mismo hablan. Y por ejemplo, la maestra de mi hija, para decir mar, escribía mal. Sabemos que los habaneros como que arrastran la R y la cambian por la L. Y la maestra de mi hija, esta muchachita emergente, escribía en vez de mar, mal. Entonces imagínense las cosas que yo tenía que pasar, que mi hija salía de la escuela y cuando llegaba a la casa yo tenía el trabajo de revisarle todo lo que le dieron y entonces yo en la tarde en la casa repasarle todo, porque si usted la dejaba en las manos de aquella muchacha que la pobre estaba haciendo lo que podía, pero ella no tenía ninguna preparación para estar dentro de un aula, imagínense hoy mi hija fuera tan, tan analfabeta como la maestra que tenía en el aula. Recuerdo que en algún momento esa misma maestra, si es que a eso se le podía llamar maestra, le llegó a llamar a mi hija imbécil por una tontería o por algo que la niña no hizo y le dijo esa palabra. Yo fui a la escuela,
también tuve que tener una conversación con esa maestra por eso. Yo quisiera saber si aquí en los Estados Unidos, que ojalá nunca te pase, Angelina, pero yo quisiera que tú en algún momento una maestra de uno de tus hijos te lo ofendiera de alguna manera, ojalá nunca te pase, pero al punto de decirle imbécil a uno de tus hijos para ver qué tú ibas a decir. Yo estoy segura que aquí los maestros, no te digo que no pase, puede ser que suceda porque donde quiera hay gente buena, gente mala, gente que tiene principios y que sabe lo que está haciendo y gente que se meten a hacerlo porque es una de las profesiones que mejor se paga. Eso lo sabemos y ocurre en todos los lugares. Pero yo quisiera saber cuál sería tu opinión si tú hubieras tenido que criar un hijo en Cuba con las escaseces, sin juguete, sin las necesidades básicas cubiertas y que además cuando lo mandas a la escuela tuvieras que pasar por esto. A esta maestra yo fui también, hablé con ella y le dije, profe, ¿usted sabe el significado de la palabra imbécil? ¿Usted tiene un diccionario? Y a aquella mujer le iban y le venían los colores. No, yo no le dije imbécil a la niña. Digo, ¿y cómo tú sabes que yo te estoy hablando de eso? Porque le dijiste imbécil a mi hija. No, no, yo no le dije eso. Sí, sí se lo dijiste. Porque mi hija sabe que en eso no puede mentir. Porque ella no me va a hacer venir a la escuela a formar aquí un lío, a tener una discusión por gusto. Y fíjate que yo vengo a hacerte una pregunta, que no estoy hablando de mi hija, y tú me sales con que tú no le has dicho eso. O sea, algo pasó. Entonces, eran cositas, señores, que pasaban. Otra cosa que pasaba en la misma primaria de mi hija, y me he centrado en la escuela primaria porque era desastroso lo que pasaba ahí. Los maestros, estos emergentes jovencitos, jugaban dominó mientras en horario de clase bebían allí en la escuela. De llegar yo a buscar a mi hija en la escuela, y esto lo he dicho en otros videos, y ver a una niña, uno de los maestros de educación física, que eran jovencitos también, sentado aquí y una niña colgada por aquí atrás, por el espaldar de la silla, acariciándole el pecho al maestro, cosa que yo con mi niña de 7 u 8 años ya tuve que empezar a decirle, mira, esto que está haciendo esa niña no se hace. Al maestro, con el maestro nos llevamos bien. Si tienes una situación, un dolor, un malestar, un lo que sea, tienes que decírselo a él. Él tiene que conocer cualquier cosa que te pase. Pero, y tú incluso puedes llegar por la mañana y darle un besito al maestro. Si él te lo quiere recibir o si él te lo da, no hay problema. Pero tú tienes que saber que tú no tienes ni tú manosear al maestro, ni el maestro te puede estar toqueteando a ti. Esas cosas, yo el otro día lo dije en un video, tuve que hablarlas con mi hija a una edad muy temprana y fue producto precisamente del desparpajo que había en la escuela de mi hija, donde mi hija estudió la primaria. Mi hija estudió la primaria en una escuela donde los maestros emergentes estaban jugando dominó. Y como le dije el día que tuve el problema con la directora de la escuela, que me dijo, pero es que yo tengo que estar en todas, yo tengo que estar en el almuerzo, en ver lo que se va a servir hoy en el comedor, en esto, en lo otro, porque la directora de la escuela de mi hija, desgraciadamente en Cuba hay tanta hambre que esa señora estaba tan centrada en lo que se iba a servir en el comedor y en lo que iban a comer los niños o lo que iban a dejar los niños para ella llevársela, para echárselo a lo mejor a los puercos o a lo mejor para comer ella misma en su casa, que ella no tenía tiempo para darse cuenta de los fichazos del dominó que caían constantemente en las mesas, y los fichazos del dominó los escuchaba yo en el frente, que yo vivía en la acera de enfrente, como yo se lo dije. Digo, yo no puedo entender que usted no escuche los fichazos del dominó sobre la mesa, que aquí se juega dominó el día entero. Y cuando usted tiene 4 maestros jugando dominó, están dentro de un aula,
pero las otras 3 aulas, porque se juegan 4, o sea que hay 3 aulas que están sin el maestro enfrente y los muchachos se están matando y los muchachos están haciendo cosas que no deben hacer y los niños están aprendiendo cosas que no deben aprender a esta edad y están dándose golpe y va a ocurrir una desgracia en la escuela por culpa suya, por la falta de autoridad y la falta de supervisión suya. Y usted sabe lo que me respondió esa directora, que por qué yo, siendo madre de esa escuela y sabiendo lo que estaba pasando ahí, yo no había ido a decírselo. Y le dije, no me diga, yo lo que estoy haciendo es cuando yo veo que la maestra de mi hija no viene o que no están dando clase, vengo, entro y me la llevo. Que por eso empezó la discusión, porque yo vi que la maestra no había venido y me estaba llevando la niña y ella me dijo que yo no me la podía llevar. Y le dije, ¿quién? Que yo no me puedo llevar a mi hija. Tráigame la policía. Porque si la maestra no viene, ella no se va a quedar. Y ahí empezó la discusión. Entonces, la directora de la escuela se escudaba en que ella tenía que preocuparse del almuerzo de los niños, porque la preocupación más grande que tenía en ese momento, y me imagino que ahora sea peor, cualquier cubano que trabajara en un lugar donde hubiese comida, donde se cocinara o lo que sea, era ver el poquito comida que se podía llevar, el poco, mucho, como lo que podía vender. Eso siempre ha sido así. Y en eso estaba la directora de la escuela de mi hija, por eso los fichazos del dominó ella no los podía oír. Y entonces ella quería que yo, como mamá de la escuela, pues yo sí oía los fichazos en mi casa, yo tenía que haber venido a decírselo. Y yo le dije, usted lo que tenía era que estar haciendo su trabajo. Porque no es solamente preocuparse por la comida de los niños ni por el comedor. Usted es la directora, usted tiene que ver con todo aquí. Usted tiene que ver con el comedor, usted tiene que ver con el área administrativa, con que haya colcha para limpiar el piso, con que los baños estén limpios. Usted tiene que ver con el personal que viene, con el que deja de venir y por eso las aulas están vacías o los niños están solos. Usted tiene que ver con los profesores que sí vienen, pero no vienen a dar clases, y de igual manera los niños están solos matándose dentro del aula. Usted tiene que ver con todo, y usted tiene que ver con las clases que se dan y con las que no se dan, porque los maestros están jugando dominó y están bebiendo en horario de clase. Esas situaciones las tuve yo en la primaria de mi hija. Y otro día podemos hablar de la secundaria, si a ustedes les interesa, déjenmelo ahí en los comentarios. Y otro día podemos hablar de situaciones en el pre, que entonces ya eran situaciones como de que no, porque te la queremos, esta niña tiene actitudes que si para el pre del minin, que si, ya venía entonces el tema de dónde te la querían ubicar, porque veían que era una chiquita más o menos centradita, que era buena estudiante, y entonces ya querían lavarle completamente el cerebro y usarla a favor de las situaciones de lo que ellos hacen con los muchachos destacados, señores. Siempre ellos han hecho eso, buscar los muchachos que sobresalen, que esto, para lavarles el cerebro y tenerlos de su lado. Siempre la dictadura ha hecho eso. Así como ha destruido a personas, así como ha fastidiado hogares completos, porque al principio de la reinvolución, cuántos hogares se destruyeron porque las mujeres tenían que estar todo el tiempo en el trabajo voluntario, en esto, en lo otro, o el marido tenía que irse movilizado para no sé dónde. Muchas cosas pasaron y todo fue para destruir la familia, todo fue para separar a la gente, para que acabar con el amor. Lo primero que hicieron fue perseguir la fe, para que no hubiera fe, para que perdieras eso a lo que tú, si te quedaba un halo de esperanza, de amor a Dios, a tener fe en un ser superior, eso te lo quitaron. Y luego separar la familia. Separar la familia, señores, los niños iban desde el 7º grado a escuelas al campo.
Y no eran los que iban 45 días que estudiaban en la secundaria de la esquina de la casa. No, no. Mis hermanas estuvieron becadas desde séptimo grado en una escuela que trabajaban en el campo la mañana y por la tarde o viceversa. Tenían las clases, pero tenían media jornada de trabajo en el campo. Pensando tal vez, no sé, estas ideas brillantes que tenía el señor aquel, el primer Castro, que lo que hizo fue acabar. Y así fueron enfermando la sociedad y la gente perdiendo la esperanza y la gente perdiéndolo todo, esperanza, valores, todo. Entonces, señores, ¿quién me puede venir a hacer cuento a mí de la educación en Cuba? Usted puede haber tenido una maestra muy buena, como en el caso de mi hija. Mi hija tuvo una maestra muy buena en la primaria y más de una. Y si te sigo contando, puede ser que en la secundaria también tuviera algún que otro maestro bueno y en el pre, pero todo en Cuba gira alrededor de una trampa macabra. Lavarle el cerebro a los niños, disociar la mente de los jóvenes, hacerles entender que si no estás con ellos estás en contra y que es mejor entrar por la canalita. Todas esas cosas que se hacen. Y lo más triste que vi en ese sistema educativo es tener que ver cómo una niña de primaria o una niña en su primer año de secundaria que habían dejado la primaria y pasaron a la secundaria, entonces venían a la escuela primaria de visita porque teníamos la primaria aquí y la secundaria quedaba cruzando la calle, o sea, que estaban ahí muy cerquita y venían a la escuela primaria a ver a sus profesores y no había ya un respeto, no había esa cosa de que es el maestro, de que vamos a guardarle respeto, no, no. Niñas que entraban a esas aulas donde estaban los maestros jugando dominó y se sentaban y jugando dominó y tomando cerveza y se le sentaban en las piernas al maestro. Esas cosas sucedían en la escuela de mi hija en la primaria y esa niña que venía de la secundaria y hacía eso con el maestro jovencito emergente, eran niñas que hasta el año pasado habían sido alumnas de la primaria y solo llevaban el primer año en la secundaria y estaban cruzando la calle para venir a ver a su ex maestro y sentársele en las piernas. Cosas tan feas como esas se vivían en Cuba ya hace tiempo. Me imagino que hoy será terrible. Entonces, gente, cuando usted escuche a alguien comparando cualquier cosa de este país con Cuba, de verdad, si usted tiene ejemplos como estos, salga y cuéntelos para que la gente no se confundan, porque yo veo una intención marcada en querer confundir a la sociedad norteamericana, a los hijos de cubanos que han nacido aquí. Este cuento de que Cuba sí es linda, de que Cuba sí es bella. Es verdad que nuestro país es hermoso, no podemos decir lo contrario, pero que ha sufrido un embate de 64 años de una dictadura rigurosa que lo ha convertido en una zona de guerra y en un lugar oscuro y feo. Entonces, yo, yo como madre lo que puedo decir es, yo no quiero que mi hija vaya a un lugar oscuro y feo. Yo quiero que mi hija esté donde hayan cosas lindas y donde haya luz y donde hayan buenas cosas, buena vibra, prosperidad. A mí no se me ocurre proponerle a mi hija vamos de vacaciones a Cuba. Entonces, gente, mucho cuidado con el discurso que nos dejamos colar, mucho cuidado con esta gente que aplauden al que para ir a Cuba tuvo que mentir y tuvo que enfermar a un abuelo. Mucho cuidado con esta gente que te quieren meter en la mente la añoranza de aquellos maestros buenos, de que allá todo es bueno, de que el coco sabe a coco, de que el chicharrón sabe a chicharrón,
de que allá los tamales sí saben ricos. Todo eso es mentira. Todo eso es mentira. Yo llegué a este país hace 7 años, no hace tanto. Y me como un chicharrón encantada de la vida y me gusta igual. Y me como un tamal y me encanta. Y tengo recuerdos de los maestros allá terribles y tengo recuerdos buenos. Y aquí mi hija no ha estudiado, o sea, no estudió lo que es sus primeros años, pero está estudiando en la universidad y de igual manera ha tenido maestros buenísimos que se han portado muy bien con ella, que le han tenido mucha paciencia, porque mi hija llegó a este país con 17 años y ha tenido que aprender el idioma y le ha tomado su tiempo y su esfuerzo, pero teniendo mucho que agradecerle a las personas que se han tomado la paciencia de enseñarla y otros que no tanto, otros que te exigen sabiendo que es así en todas partes. Lo que usted no puede venir a decir que porque usted añora a una maestra que tuvo cuando usted, antes de venir de Cuba, cuando usted llegó aquí con 10 añitos, y usted venir a catalogar la educación como mejor allá que aquí, mentira. Que si los maestros de allá ya no quedan, mi amor. Los maestros de Cuba, la mayoría son estos maestros llamados emergentes. Son estos maestros que fueron a empezar en el preuniversitario y los metieron en un aula a escribir mar con L al final y a escribir barco con V y yo con doble L y miles de cosas más. Azul con S, lo escribían que lo veía yo en la pizarra. Entonces, vamos a estar aquí. Hay gente como esta mujer Angelina que se atreve a decir que ella muchas cosas no las sabe, se la ha pasado diciendo eso. Porque yo vine muy pequeña, yo vine con 10 años a este país. Sin embargo, ahora la vemos que sale a decir que el sistema de educación en Cuba es mejor o que los maestros en Cuba, para hablar con propiedad, que los maestros cubanos eran los mejores, que los de aquí no son tan dedicados. Por favor, usted se acuerda o no se acuerda, usted sabe o no sabe, usted sabe para lo que le conviene y para lo que no le conviene. Y usted sintiéndose tan orgullosa de ser americana, sintiéndose tan orgullosa de haber crecido en este país, se va a poner a decir cosas semejantes. Por favor. Entonces, gente, este ha sido el videito que he querido hacer el día de hoy porque se los prometí ayer y quería traerles el video, quería hablar de estas cosas. Yo tengo anécdotas de la escuela de mi hija, señores, para estar hablando 3 noches seguidas, pero tenemos que dormir porque mañana tengo que levantarme muy temprano. Muchas gracias por ver el video, activa las campanitas, suscríbete si no lo has hecho, comparte y reparte, como dice Lía, suscríbete que queremos llegar a los 1000 suscriptores y regresa por aquí siempre para que Titi te lo cuente. Bye.